la noticia del llamado a indagatoria que ha hecho el juez Claudio Bonadío a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Llamado a indagatoria de Bonadío, imprevisto, no estaba en los planes de nadie, un llamado a indagatoria por el negociado del dólar futuro. Ahora vamos a explicar un poco qué es este tema de los contratos de dólar futuro, algo que veníamos advirtiendo el año pasado, era bochornoso, estaba haciendo el Banco Central, pero bueno, Bonadío no solo incluye en su escrito muy escueto de 3 paginitas al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, o al ministro de Economía, en estas operatorias de dólar futuro, sino también a la expresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto ha generado una bomba política porque hay reacciones muy duras del ultra-kirchnerismo, que incluso está convocando a una marcha para el día de la indagatoria, que es el próximo 13 de abril a las 10 de la mañana. Cristina tiene que ir en carácter de imputada a tribunales para estar frente al juez Claudio Bonadío. Romina Mangel, a ver, ¿cuál es la imputación que le hace Bonadío a la expresidenta Cristina? Básicamente ser parte de esta maniobra que ahora vas a contar, pero que se basaba en garantizar el precio de dólar futuro, evitando, digamos, o garantizándole a quien lo comprase que no iba a haber fluctuaciones en el mercado. La mete junto con un montón de otra gente, es la número 13 en la lista de Bonadío, en una decisión que toma absolutamente discrecional y la puede tomar el juez. Vos decías que era escueta el llamado de indagatoria, es escueto porque él no tiene nada que explicar acá. Sí tiene que explicarle cuando la tenga Cristina Fernández de Kirchner o a cualquiera de los otros imputados enfrente, sí le tiene que explicar cuáles son las pruebas en su contra y de qué se lo acusa, de qué se le acusa o de qué se los acusa. Ahora no tiene que explicar nada. ¿El delito es defraudación al Estado? Defraudación al Estado, intuyo que debe haber, digamos, otras, pero ahora el delito, digamos, es una cuestión global que entiende que hubo una defraudación al Estado, debe haber otras situaciones también que se las va a explicar a Cristina Kirchner y al resto de los imputados cuando los tenga enfrente. Es inapelable. No puede hacer nada judicialmente Cristina Fernández de Kirchner, ninguno de ellos ni sus abogados. No es que esto lo pueden apelar, hay una Cámara que puede decidir, no. Y también es obligatoria, porque hoy escuché durante todo el día que dicen, bueno, pero es difícil que Cristina se presente. Tiene que ir sí o sí. El 13 de abril tiene que estar sí o sí en Comodoro Pi. Así ella quisiera, que también está en su derecho, porque es la indagatoria, presentarle un escrito y dejárselo, lo tiene que hacer físicamente. A ver, la foto de Cristina Fernández de Kirchner entrando a los tribunales federales de Comodoro Pi va a estar, a menos que frente a la ausencia el juez entienda que las razones son lo suficientemente atendibles como para una postergación, un tema de salud, o habría que ver de qué se trata. A ver, ahora te quiero preguntar porque la verdad que esto abre todo un panorama político distinto, porque ya hay convocatoria, salió a decir Delía que si la tocan a Cristina va a tronar el escarmiento. Muchos jueces también, muchos jueces. Cristina tiene otras causas que la afectaban personalmente por negocios propios, la causa Otesur por los hoteles en el Calafate. Esto es difícil pensar que por ahora, con la información que hay, sea un negocio propio, si bien ha sido un gran negociado, pero todos apuntaban más que nada al presidente del Banco Central, Vanoli, Bonadío, que también es un juez que ha estado muy enfrentado en los últimos tiempos con la expresidenta. Bueno, la incluye también a Cristina y obviamente es la noticia del día. A ver, yo cuento cómo es la operatoria del dólar futuro y después te voy a preguntar a vos, le voy a preguntar también a Martín Angulo, que está acá, uno de los mejores especialistas en judiciales. Bueno, ¿cuáles son las otras causas? Porque hay una reacción muy fuerte del kirchnerismo que dicen la quieren ver presa a Cristina. Sí, el riesgo es victimizarla, digamos. Los jueces quieren ver la presa a Cristina y ahora van con todo. Pero el riesgo es que frente a esta, que yo creo que es finita, que es discutible, que se podrán arguir cuestiones, digamos, políticas no judiciables. Esto lo han hecho muchos presidentes, ¿no? Decir, bueno, yo tomé una decisión en el marco de intentar evitar que se especule con una futura devaluación y pasó, especulando, ¿no? Con cuáles pueden ser. Ahora, hay causas más complejas, como decías vos, y más complejas para la propia expresidenta, como por ejemplo la que mencionabas de Otesur, o alguna de las causas que también tiene el juez Julián Ercolini vinculadas a Lázaro Báez o Sebastián Casanello, que podrían, si avanzaran, determinar que se lo favoreció por obra pública y entonces sí imputarla por negociaciones incompatibles. Pero digo, va a dar lo mismo, digamos, que la llamen por Otesur, que la llamen por esto, porque todo va a ser una persecución política de Cristina Fernández. Así la va a interpretar el kirchnerismo. En tribunales, ya lo están interpretando. Ahora vamos a discutir un poquito el tema. Acá también está Willy Cohen, está Daniel Fernández Canedo, que obviamente entienden bien
de cómo son estas operatorias económicas, pero bueno, básicamente, ¿cuál era la operatoria de dólar futuro? ¿Qué es lo que efectivamente está diciendo Bonadío? Acá hubo un negociado, una maniobra que perjudicó al Estado y eso significa que haya responsables de esa maniobra. Nosotros veníamos contando que el año pasado, es el mismo cuadro que mostramos creo que en noviembre, en diciembre del año pasado, el Banco Central había vendido contratos a futuro de dólares, es decir, había vendido dólares para los próximos meses y lo había hecho a valores muy, muy bajos. Digamos, por ejemplo, había vendido al 30 de diciembre contratos a futuro con el dólar a 9,94, cuando ya el Banco Central, ya en noviembre, estaba vendiendo en el oficial, obviamente, a 9,80 el dólar, ¿no? Pero a los que se iban al exterior se los vendía a 13,60 con el recargo del 35%. A los que querían comprar dólar ahorro se los vendían con un recargo del 20%, a 11,70. Es decir, a precios más elevados ya en esos mismos meses, en noviembre, el Banco Central estaba vendiendo el dólar mucho más caro. Y en el paralelo estaba a 15 pesos el dólar. Bueno, el Banco Central le vendió a una gran cantidad de empresas, multinacionales, bancos, contratos que les garantizaba que el dólar el 30 de diciembre de 2015 va a estar a 9,94, a fines de enero a 10,18, el 29 de febrero, es decir, el lunes próximo a 10,42, a fines de marzo a 10,71, a fines de abril a 10,97 y a poco más de 11 pesos a fines de mayo. Esto es lo que garantizaba el Banco Central, que iba a estar el dólar en todos estos meses y les vendía el contrato. ¿Cuánto vendió el Banco Central entre septiembre y noviembre? Dice el escrito de Bonadío. Bueno, vendió 17.000 millones de dólares. Una enormidad. Del otro lado, había empresas, bancos, multinacionales que compraban esos contratos, esos dólares baratos que estaba vendiendo el Banco Central. Y no vendió poquito. Hasta ahora, la operatoria de dólar futuro, que era una operatoria que venía alrededor de los 3.000, 4.000 millones de dólares, vendiendo el Banco Central siempre como una cuestión habitual para que no se dispare el dólar en ese momento y no tener que vender tantas reservas, había mucha presión sobre el dólar. Bueno, en 2 meses, 3 meses, de septiembre a noviembre, pasaron de 3.000, 4.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares de contratos futuros. Es decir, del otro lado, había empresas, había bancos, había multinacionales que decían, bueno, el Banco Central es bobo, o habrá que investigar la justicia si hay algo más atrás, pero le compran al Banco Central en 3 meses 17.000 millones de dólares de contratos a futuro. Quiero insistir con esa cifra, 17.000 millones de dólares. El Banco Central, que ya insisto, al que se iba al exterior le estaba vendiendo el dólar a 13,60 o 13,70, o al que quería ahorrar unos manguitos se lo vendía a casi 12 pesos, a estas empresas les vendía para fines de febrero, fines de marzo, fines de abril, el dólar a 10 pesos. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, eso generó evidentemente una gran pérdida para el Banco Central, porque era cantado que se iba a devaluar. El Banco Central ya no tenía más dólares para frenar la devaluación. Se le iban al Banco Central, al dólar oficial, 200 millones de dólares por día. Fuera Scioli, fuera Massa, fuera Macri, cualquiera que llegaba iba a devaluar, porque si no, terminaban de vaciar todas las reservas del Banco Central. Bueno, como Macri devaluó, el dólar se fue inicialmente a 13,60, allá por el 17 de diciembre, cuando se quita el cepo, más o menos el valor que tenía el dólar turista, hoy está a 15,60, subió 2 pesos más, pero bueno, como una devaluación, ¿qué es lo que tuvo que hacer y está haciendo hoy diariamente el Banco Central? Pone la diferencia en pesos entre los valores esos del dólar que había comprometido tener a fines de diciembre, a fines de enero, a fines de febrero, a fines de marzo, y el valor real del dólar al día de hoy. Insisto, lo que está haciendo el Banco Central es poner la diferencia. Miremoslo en la primera placa. Estaba vendiendo dólares, por ejemplo, ahora al lunes próximo a 10,42. Bueno, el lunes va a tener que poner la diferencia entre este dólar de 10,42 y el dólar que hoy existe de 15,60. Es decir, 5 pesos de diferencia, el Banco Central tiene que ponérselo a la empresa o al banco que compró el contrato de futuro del otro lado. Bueno, ¿esto qué lleva? A que el Banco Central haya tenido, dice Bonadío, una pérdida multimillonaria, que Bonadío estima, consultándole, por ejemplo, a Alfonso Prat Gay,
esta causa se inició antes de que Pratdip fuera ministro de Economía, o al expresidente del Banco Central Martín Redrado, o al expresidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, durante la última etapa del kirchnerismo, una pérdida que para unos pocos meses, entre enero y junio de este año, esa pérdida es multimillonaria. A ver si podemos avanzar con las placas para poder ver las pérdidas que ha implicado esta operatoria. Bueno, dice Bonadío, entre diciembre y enero el Banco Central perdió por los contratos vendidos en el mercado de futuros de Rosario, el ROFEX, 7.500 millones de pesos que puso de diferencia. Y entre febrero y junio, con las estimaciones del dólar a 15 pesos que había hace algunas semanas, ahora obviamente el dólar está más alto, va a tener que poner todavía más, la pérdida va a ser de 39.879 millones de pesos. El Banco Central tiene que emitir pesos y dárselos a las empresas. En el mercado abierto electrónico de acá en la ciudad de Buenos Aires, en el MAE, la pérdida es entre enero y junio de este año de 27.700 millones de pesos. Es decir, pesos que tiene que emitir el Banco Central y pagárselo a las empresas. La pérdida total de esta operatoria por dólar futuro, Bonadío la estima en 75.000 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre lo que el Banco Central se comprometía que estuviese el dólar y lo que realmente está, la diferencia son 75.000 millones de pesos. Y de hecho, el juez dice, todo lo que ha emitido el Banco Central desde diciembre, desde el fin de diciembre hasta ahora, todos los pesos que le dio la maquinita son para pagar estos contratos. Sí, creo que habla de un 87%, ¿no? Claro. El 87% de los pesos emitidos será para pagar Exactamente, para pagar contrato. estos contratos. Entonces, bueno, creo que, ahora le vamos a preguntar a Willy Cohen, creo que el Banco Central lo que hizo ahora es renegociar parte de esos contratos, pero bueno, los bancos que hay detrás, las empresas y demás dicen, miren, pelito para la vieja. Lo firmó el ex presidente del Banco Central, lo aprobó el directorio. Un decreto o una resolución, ¿no? Del Banco Central. Esto es legal, tienen que pagarlo. Es una enormidad de plata. Es mucho más, por ejemplo, de todo el costo fiscal de la suba del piso de ganancias. Se podría duplicar la suba del piso de ganancias con lo que va a perder el Banco Central en solo 6 meses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué apuntarle a Cristina? Porque supuestamente el responsable de esto ha sido Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central. Porque según lo que refiere Bonadío, Vanoli decía que quienes le indicaban que tenía que vender de esta manera eran tanto Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner. Esa, digamos, es la explicación que encuentra Bonadío en un principio. Insisto, hay que esperar la indagatoria para ver qué pruebas le muestra Cristina de esto, porque cuando se siente la expresidenta le va a tener que mostrar cuáles son las pruebas, digamos, no es discrecional la decisión, pero en el momento de la indagatoria le tiene que dar explicación porque ya tiene que saber exactamente de qué se va a defender. Y la otra cuestión, la otra pata polémica me parece de la resolución, más allá de que es la primera vez que citan a Cristina Fernández de Kirchner sin fueros a una indagatoria, ella estuvo ya como testigo, creo que 3 veces en tribunales, una por AMIA, otra fue por sobornos en el Senado y otra cuando había denunciado que Dualde le pinchaba los teléfonos, no sé si se acuerdan, pero siempre estuvo como testigo, no presentó escritos, pudiendo hacerlo y teniendo fueros como diputada. Esta es la primera vez, pero la otra pata complicada tiene que ver con quienes compraron, ¿no? Por lo que decían hoy en tribunales, son cómplices, si bien se escudan en que hubo una resolución, si la justicia quisiera avanzar un poco más, bueno, es una resolución legal y esta fue una herramienta que teníamos. A ver, no, lo que dicen también, lo que le dijeron los expresidentes del Banco Central a Bonadío es que se violó el artículo 18 de la Carta Orgánica, que establece textualmente que el Banco Central podrá comprar y vender a precios de mercado en operaciones de contado y a término, es decir, a futuro, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. Y lo que argumentan es que o el Banco Central era muy tonto o estaba generando un negocio para los que estaban del otro lado, porque los precios del mercado eran o el dólar paralelo a 15 pesos o el dólar en futuros en Nueva York. Pero si generó un negocio a 14, para los que estaban del otro pesos. lado, los que estaban del otro lado son cómplices de la maniobra y no son, digamos, simplemente argentinos que se vieron beneficiados, si bien se vieron beneficiados por una decisión que en principio arguyen como legal, me parece que ahí se queda corto, porque, a ver, quien iba y compraba con este dólar entiende que esta maniobra es ¿qué? O sea, hay una sola parte que hacía la maniobra. A ver, lo que pueden argumentar, vamos a hablar un poquito con y de hecho lo argumentan. O sea, bueno, lo que argumenta se aprovecharon de un régimen legal. Lo que argumenta Vanoli es, miren, yo no quería devaluar, entonces vendí 17.000 millones de dólares estos precios baratos. Claro, lo que le dicen todos es, pero bueno, vos no querías devaluar, pero ¿con qué reservas? Si ya a estos precios perdías todas las reservas del Banco Central. Es más, dicen que Scioli le fue a decir a Vanoli que deje de vender futuros
porque pensaba Scioli que iba a ganar, y que Vanoli le dijo, no, yo recibo órdenes de Kicillof y de Cristina, y Cristina me dice, sigamos vendiendo por lo menos hasta las elecciones. Después se suspendió, porque el propio Banco Central se dio cuenta que era imposible. A ver, está... Suspendió cuando Alfonso Prat-Gay, que es el actual ministro presentó de la Economía, denuncia penal. hizo la denuncia penal que lleva a esta situación. Ahí se suspendió, recién cuando vino la denuncia penal. De todas maneras, Maxi, yo creo que hay algún tema que recién lo acabas de referir, justamente con la Carta Orgánica del Banco Central, donde dice que el Banco Central puede, como en todos los países del mundo, operar en el mercado de futuros cuando existe un precio de mercado. Acá el problema de fondo, por supuesto hay una cuestión política que ha estallado por la figura de Cristina, que esa es otra discusión. Pero, digamos, efectivamente aquí ha habido una estafa a la Argentina con el negociado del dólar futuro, porque no había libertad de mercados. Es decir, aquí el delito básicamente es el control de cambios. Vos fijate que en esta situación del escándalo del dólar futuro había un solo vendedor. El único que vendía dólar a esos precios era el Banco Central. Obviamente, porque no había precio. Es decir, vos hoy, por ejemplo, se operaron 900 millones de dólares en el mercado de futuro. Por supuesto se operaron con gente que vende que cree que va a valer el dólar más de 17 a fin de año y otro que cree que va a valer menos. Pero no es el Estado el que vende dólares, es el sector privado. Acá el problema que ha habido a lo largo de los 12 y sobre todo los últimos años de la administración Cristina es la intervención estatal en el Banco Central para fijar un precio del dólar que no existía. Está bien, pero la pregunta es... Entonces, el problema es el control de cambio, no el mercado de futuro. No, está bien. Y los que compraron dólar futuro, efectivamente, fueron bancos, fueron empresas, fueron personas y muchas cooperativas que van a ser investigadas por Bonadío porque se sospecha que son cooperativas que operan para la política. Entonces aquí estaba todo el mundo enterado de este porque escándalo. Era sacarle caramelos a un chico, digamos. Era un negocio redondo. Mirá hasta dónde llega el escándalo, que actualmente hay 3 directores de la gestión de Cristina que firmaron todos los contratos estos de futuro y que están a los abrazos con Sturzenegger y están todos sentaditos en el Banco Central. Es decir, creo que hay por lo menos 3 directores que están actualmente a ver, la pregunta Central. que te hago, Willy, es, el kirchnerismo dice, bueno, pero el que devaluó fue Macri. Por supuesto. El que devaluó fue Macri. Si no devalúan, si dejaban, por ejemplo, poneme la placa, el 29 de febrero, es decir, el lunes, el dólar a 10,60, el Banco Central no perdía nada. Claro, pero no se puede operar, y ahí también el sistema financiero tendría que haber intervenido. Por ejemplo, si el lunes uno iba y compraba, ojalá tuviéramos el dólar a... Pero no había mercado. A 10,42. Pero ahora, el lunes... Pero había control de cambio, no había mercado libre. Sí. La base de la denuncia de Alfonso Prat-Gay es que no había mercado, que había, que es lo que dice Willy, que una sola, la Carta Orgánica no te permite hacer esa operación cuando el único que está vendiendo a 9 pesos es el Estado. Sí te lo permite si el valor te lo está convalidando el mercado. El mercado no lo convalida. Y por eso reformaron la ley de la Comisión Nacional de Valores. Porque si hubiera estado, digamos, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, esto no se hubiera permitido, porque no puede haber uno solo que cope la parada. Ahora, Willy, para que la gente... Eso se permitió porque cambiaron la ley de la Comisión Nacional de Valores. Para que la gente entienda, en noviembre, cuando se vendían estos futuros, había una empresa que le compraba al Banco Central este contrato. Exacto. Al 29 de diciembre a 10 pesos con 42. Es decir, el Banco Central se comprometía cubrirle un dólar de 10,42. Sí, se comprometió. Exactamente, la diferencia de lo que estuviera el dólar. Es decir, le garantizaba, yo te garantizo a vos un dólar barato de 10,42 a fines de febrero. Es decir, el lunes próximo a 10,42. Si el dólar está más alto, yo te pongo toda la diferencia para que vos te garantice el dólar a 10,42. Había empresas que compraron ese contrato. Sí, señor. Después, en ese mismo día, en noviembre del año pasado, se daban vuelta y vendían el mismo contrato de futuros en Nueva York a 15 pesos. Claro, es decir, ya hacían el negocio entonces, digamos, no, ni siquiera esperaban a otras que han esperado y que están cobrando en estos días la diferencia. Esas son las consecuencias del control de cambio, del modelo de intervención estatal
en la formación de precios. En lugar que dejar que el dólar valga, como Está bien, en toda pero- parte del mundo. pero perdóname, Y bueno, acá... yo quiero saber si hay un delito o no. Estas son las Yo consecuencias. quiero saber si hay un muchachos. delito o no hay Estas un son las delito. consecuencias. Sí, modelo de control de cambio donde hay un solo jugador que vende y una situación de atraso cambiario que era pública, obviamente, porque lo que estaba claro es que había una idea generalizada de que el Banco Central no tenía dólares como para venderlo, atender la demanda Sí. que tenía el mercado, y por lo tanto lo que hizo fue meter el control de cambios y la conjunción de control de cambios con atraso cambiario y ser el único jugador que vende en el futuro, bueno, lo que se dio es esto, ¿no? Y Maxi, Estaba vendiendo caramelos baratos, y cuando hay caramelo barato la gente lo compra.